de nuevo en la casa de nuestro Dios. Es un placer poder alabar juntos al Señor y examinar juntos su palabra. Padre, gracias por esta oportunidad. Llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo para que entendamos tu palabra, para que la apliquemos, para que nuestro fervor para ti sea cada vez más santo, más glorioso, más de acuerdo con todo lo que nos enseñas en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, abran sus Biblias por favor a Éxodo capítulo 10. En Éxodo capítulo 10 queremos ver la octava y la novena plaga. La octava plaga era la plaga de las langostas, de los saltamontes, de los chapulines. La novena plaga siendo de la oscuridad. Y los vimos ya versículo por versículo en la escuela dominical. Entonces no voy a volver a leer todo el capítulo 10. Pero hay algunas observaciones de estas dos plagas que quiero subrayar. Primero, cómo las plagas aumentan en severidad. Llegan a ser más fuertes esta vez. Ya las pasadas eran plagas fuertes como vimos. Estas son aún más fuertes. Lean por ejemplo capítulo 10 versículo 4. Hay la advertencia de Moisés a Faraón y en versículo 4 dice, si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo, hablando Moisés de parte de Jehová, yo traeré sobre tu territorio la langosta, estos chapulines, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que les quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que les fructifique en el campo. Llenará tus casas, las casas de todos tus siervos, las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Entonces, nosotros, por lo menos acá en Estados Unidos, no hemos experimentado esta clase de plaga, la plaga de las langostas. No hay ya ningún insecto parecido a la langosta que así consume toda la vegetación en la tierra. Puede ser que algunos de ustedes lo han experimentado, pero típicamente en un grupo acá en Estados Unidos, muchos dicen que nunca hemos experimentado tal cosa. ¿Cómo es? Pues según cuentan, una plaga así típica en esta parte del mundo sería si pensamos en 1 kilómetro cuadrado. Entonces de aquí, ¿cuánto sería 1 kilómetro cuadrado? Desde aquí en la iglesia en Auburn. 1 kilómetro cuadrado ni cubriría todo el pueblo de Auburn, en donde estamos. Sería pues de aquí al supermercado Ingles tal vez. Y luego en las dos direcciones 1 kilómetro. No es mucho territorio, ¿verdad? Pero así lo podemos imaginar, especialmente cuando salimos de la iglesia manejando. Y imagine 1 kilómetro cuadrado lleno de 50 millones de chapulines. 50 millones de chapulines. Y esto es típico. Ahora la plaga que se describe acá tenía aún más. Esto es solamente un kilómetro cuadrado. Ahora imagine todo el estado de Georgia cubierto de estos chapulines a tal punto que parece que la tierra se está moviendo. Uno lo miraría de lejos y diría que pues se están moviendo los montes. No, son insectos que están consumiendo toda la vegetación. Dicen que en 1 kilómetro cuadrado
con sus 50 millones de chapulines, pueden consumir en una sola noche 100,000 toneladas de vegetación en una noche. Imagine esta devastación. Si pasara acá donde estamos, pues todavía estamos pues terminando verano, entrando en la primavera. Y sabemos cómo va a ser todo en el invierno, en que todas las hojas se han caído y parecen los árboles como árboles muertos. Ahora, imagine esta transformación siendo completa de toda la vegetación en una sola noche. Nos quedaríamos pues aterrados. Se ha perdido toda la vegetación. Imagine si de esta vegetación dependieran nuestras vidas. Piensa en un lugar, en un clima tropical, con toda esta maravillosa verdura que se pierda en una sola noche. Uno se quedaría aterrado. Y mi producción y las cosechas, ¿de qué vamos a comer este año, el año que viene? Así pasó en Egipto por esta plaga. Pues claro, se describió de forma semejante la plaga de las ranas. ¿Recuerdan cuando las ranas cubrieron la tierra y todo? Pero esto era más una molestia. Ahora hablan de un insecto que ha destruido completamente la base de la economía. Esto va a atrasar la economía de Egipto por años. Una pérdida tan rápida y fuerte. ¿Les parece la plaga peor de todas? Creo que sí. Esto y el granizo están más o menos del mismo nivel. Nadie ha muerto todavía. Pueden ser que algunos mueren de hambre en los meses y los años que vienen, pero sí, es una plaga fuertísima. Y la novena, de la oscuridad. Veamos esto en versículos 21 y 22. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. Ni hay advertencia para Faraón. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y alguien tal vez leería esta plaga y decir, wow, impresionante, pero no es tan fuerte como las últimas dos. El granizo y las langostas serían plagas más fuertes. Pero vamos a considerarlo más. Va a haber una experiencia en las vidas de todos nosotros en que vamos a estar en una oscuridad completa, una oscuridad palpable, una oscuridad que se puede sentir. Habrá una oscuridad que pasará en las vidas de todos nosotros. Eventualmente sí. Este es un reflejo de la muerte. La muerte es esta oscuridad completa en que uno no se puede mover, no se puede ir de ninguna parte a otra, no pueden saludar a otras personas, sino una oscuridad en que hay silencio sin movimiento. Esta oscuridad es tan aterradora que lo que hacían en el siglo, hace 2 siglos por lo menos, algunas personas estaban tan aterrados de la posibilidad de ser enterrados vivos, que hasta hicieron planes para tener una conexión con el ataúd, con una campana de afuera, para que si alguien por accidente los enterrara pensando que estaban muertos,
Y si uno se despertara de esta condición para encontrarse, me han enterrado, estoy en un ataúd, que podría tocar un timbre, que podía pues hacer sonar una campana para decir a la gente, mire, tengo vida, sáquenme de aquí, por favor. Así era el pavor de estar enterrados en la oscuridad y ser conscientes de esto. Pues claro, que no nos pase conscientemente, que nuestra muerte, que nuestro espíritu se va para estar con el Señor. Mientras el cuerpo se queda aquí en la tierra hasta que vuelva el Señor Cristo Jesús para ser resucitado, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu está pues consciente con el Señor. Entonces pues no lo vamos a experimentar de esta forma. Pero ese retrato nos permite ver lo que experimentaron los egipcios en esta plaga. Era como si estuvieran enterrados vivos, en la oscuridad, en la muerte, pero conscientes de que habían muerto. Y nadie se pudo levantar de su lugar, nadie pudo saludar a otra persona. Era una oscuridad palpable. Pues sí, esta plaga es aterradora también. Las últimas tres, el granizo, la langosta, la oscuridad, de veras han aterrado a los egipcios y a Faraón. Y pues como sabemos, esta no es la última. Todavía nos falta una plaga, ¿verdad? Pues ¿cómo va a ser esta plaga? Pues veremos en los próximos capítulos. Pero Dios nos pone unos detalles en la 8ª y la 9ª plaga para dejarnos saber cómo va a ser esta última plaga. Lo peor todavía está por venir. Entonces en Éxodo capítulo 10, versículo 11, por ejemplo, cuando Faraón está discutiendo con Moisés sobre quiénes van en este retiro espiritual que ustedes los israelitas quieren tener, en versículo 11 de capítulo 10, dice Faraón, no será así. Vayan ahora ustedes los varones, sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron. ¿Y qué pasa después con Moisés y Aarón? Al final del versículo 11. Los echaron de la presencia de Faraón. O viene una plaga más en que no solo Moisés y Aarón, sino todo Israel va a ser echado de la presencia de Faraón. O es un detalle que nadie en ese entonces habría notado en el momento. Faraón no lo habría visto, tampoco Moisés y Aarón. Pero Dios, por el Espíritu Santo, nos está diciendo que echaron a Moisés y a Aarón de la presencia de Faraón. Siguen leyendo, siguen esperando, porque falta una plaga más en que ellos serán echados de la presencia de Faraón junto con todo Israel. Bueno, esta fue la 8ª plaga. 2 plagas más, disculpe. Miren también el versículo 19. Versículo 19. Cuando Dios envía el viento occidental que limpia las langostas. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, quitó la langosta y la arrojó, ¿en dónde? En el Mar Rojo. Interesante. ¿Habrán otros lanzados al Mar Rojo en una plaga futura? Los carros de Faraón, igual como cantamos, ¿verdad? Faraón y sus carros también van a ser echados, arrojados al Mar Rojo. Ahora pasa con las langostas que hicieron tanta destrucción de la tierra. En cierto sentido, Jehová Dios juzgó las langostas. Todos murieron en el Mar Rojo. Imagínense, otros van a ser lanzados al Mar Rojo en una plaga que viene pronto por el juicio justo de Jehová Dios.
Miren también versículos 28 a 29. Terminando el capítulo 10. Le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Entonces Faraón no ha aprendido la lección todavía, porque según las plagas anteriores, ¿quién tiene control sobre la muerte? Jehová Dios. Faraón no tiene control sobre la muerte, pero actúa y habla como si tuviera. Y le amenaza a Moisés, cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Faraón no tiene este poder sobre Moisés para poder declarar esta cosa. Pero mire lo que dice Moisés después. Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Algunos dicen, pero van a hablar en los próximos capítulos, ¿verdad? Oh, sí, van a volver a hablar, van literalmente a ver las caras, Moisés y Faraón otra vez. Pero hablando proféticamente, pronto llega el día en que Faraón no va a ver la cara de Moisés más. ¿Por qué? Porque Faraón habrá muerto. Y Moisés estará al lado con Israel al otro lado del Mar Rojo. Entonces, en anticipación de esto, en profecía de esto, Moisés dice, bien has dicho, no veré más tu rostro. Pero no será por la muerte de Moisés, va a ser por la muerte de Faraón y los suyos. Entonces, mientras se intensifican las plagas, ahora especialmente en la 8ª y la 9ª, también hay más detalles que nos sugieren que miremos hacia adelante, hacia la última plaga, sabiendo que Dios va a hacer algo aún más grande, algo más, ¿cómo diría? Más aterrador que lo que ya ha hecho en las plagas. Y esto tiene un efecto en Faraón. Faraón es una persona que se está cambiando, no para bien, sino para mal. Y lo podemos ver a través de las plagas. Recuerden, por ejemplo, cómo era Faraón antes, cuando las primeras plagas vinieron. Léanlo otra vez en Éxodo 5. Éxodo 5, versículos 3. Vamos a leer de 3 a 9. En Éxodo 5, versículo 3, Moisés y Aarón hablan con Faraón. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El rey de Egipto les dijo, ¿cómo les llamó? Profetas de Jehová Dios. Profetas del Altísimo. ¿Así les llamó? No, les llamó por sus nombres, sin ningún título, Moisés y Aarón. ¿Alguna vez has hablado así con sus hijos? Si hacen algo y dice, y si quiere llamarle la atención para que dejen sus mentiras o fantasías o lo que sea, y dice, mire, y el nombre de ellos. Es para centrarlos otra vez en la tierra, para decir que dejen estas boberías de que está hablando. Piensa, así hace Faraón con ellos. Jehová, Dios de los hebreos, nos ha enviado para que le dijera que fuéramos a un retiro espiritual de Moisés y Aarón.
Por favor, escuchen la arrogancia de Faraón, que puede poner a estos dos señores en su lugar y tratarlos como gente común y corriente. Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Dice, esta no es cuestión de religión, de adorar a Dios, es que ustedes no quieren trabajar. ¿Por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes los hacen cesar de sus tareas. Todo esto es una pérdida de tiempo. ¿Quieres llamarles a una pérdida de tiempo? Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su carga, sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes. No los disminuirán nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Quién parece tener control en todo este monólogo? Faraón. Y él en su arrogancia, en su autoridad, en su poder, cree que tiene toda autoridad y que puede tratar a Israel como él quiera. Y ahora, miren capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, hablan otros. Ahora los siervos de Faraón le están corrigiendo. ¿Hasta cuándo será este hombre, este Moisés, un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Ahora sus propios siervos hablan como si fueran enviados por Jehová Dios. Dejan ir a estos señores. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, anden, sirven a Jehová su Dios. ¿Y quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Él les dijo, así sea Jehová con ustedes. ¿Cómo les voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? Miren cómo está mal, como el mal está delante de su rostro. No será así. Vayan ahora los varones y sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron. Todavía la arrogancia, pero de un hombre que ya está en camino para ser quebrantado. Porque ¿qué encontramos en el versículo que sigue? Los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, habla con Faraón otra vez, tal vez los convencemos. No, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. ¿Quién tiene autoridad? Jehová Dios tiene la autoridad, no Faraón. Aunque Faraón sigue en la misma arrogancia, su arrogancia parece ridícula ahora, en contraste con la autoridad de Dios. Esto es una forma como Dios está cambiando la situación, cambiando a Faraón en que su seguridad que tenía antes. En el capítulo 5, ¿dónde está esta seguridad en el capítulo 10? Es una seguridad inestable,
una seguridad fantasma, una seguridad que no existe en realidad, porque Él no tiene esta autoridad. Entonces Dios, pues, ha hecho que estas plagas lleguen a aumentar en poder y en destrucción, y a la vez se está poniendo en ridículo a Faraón y su autoridad, que en realidad no tiene autoridad. Miren también cómo esto se refleja en las conversaciones con Moisés. ¿Recuerdan lo que dijo Moisés hace algunos capítulos? Cuando Dios primero le envió a hablar con Faraón, ¿qué dijo? Sí, él no es hombre de palabras, él no puede hablar, nunca ha podido comunicarse bien. Y bueno, miren en el versículo, bueno, lo que ya vimos como un ejemplo, versículo 29. Cuando Faraón le amenaza con la muerte, ¿qué hizo Moisés en otra ocasión cuando le fue amenazado con la muerte? Unos 40 años antes. Salió. Esta vez no sale, sino que habla. Habla con la seguridad de la autoridad de su Dios. Bien has dicho, no veré más tu rostro. Él no tiene ningún problema en comunicarse ahora, porque él reconoce que está basado en la autoridad de Jehová Dios. Y mire cómo pues llega a manifestar esta seguridad de Moisés en otra manera, también en el capítulo 10, versículo 16. Ya cuando Faraón no puede sufrir más esta plaga de las langostas, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Dijo, he pecado contra Jehová su Dios y contra ustedes. Fíjese, ahora, por primera vez, Faraón admite que ha pecado no solo contra Jehová, sino contra quienes más. Contra Moisés y Aarón. Y se entiende contra Israel también. Admite su pecado. ¡Wow! Diríamos incorrectamente. Faraón se ha arrepentido. Su confesión llega a ser más preciso, cubre más. Su confesión es mejor cada vez. Versículo 17, mas les ruego ahora que perdonen mi pecado solamente esta vez. Es decir, mi pecado esta vez es peor que todos los pecados que he cometido antes. Por favor, piden a tu Dios el perdón por mí. Que oran a Jehová su Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Y qué dice Moisés a Faraón en versículo 18? Dice, y salió Moisés de delante de Faraón. ¿Qué dijo? Bueno, habló a Jehová, pero ¿qué dijo a Faraón? Nada. Decidió ni gastar palabras en él. Recuerden como la primera vez que dijo que, pues tú puedes escoger el día cuando quieres que ore por ti. Y luego le contesta por decir, pues no, que tu corazón no se endurezca como antes. Y luego, yo sé lo que vas a hacer, que ustedes en realidad no temen a Dios. Esta vez pide perdón, Moisés ni le habla. En silencio se va. Sí, ora a Jehová Dios, todavía hace lo mismo para que le quite la plaga, pero para Faraón no hay respuesta de parte de Moisés, ni en realidad de parte de Dios. Hasta este punto se ha endurecido, que Faraón puede estar en sus mentiras, en su falsa confesión, en todo esto, sin ninguna reacción de parte de Dios
aunque Dios le va a bendecir por quitar la plaga, no tiene ninguna comunicación por Faraón. Faraón se va endureciendo y sufriendo más, mientras Moisés tiene más seguridad, más autoridad, porque él está bien seguro en su Dios. Es el Dios de Moisés quien le ha dado esta seguridad hasta el punto en que él puede contradecir a Faraón o profetizar contra Faraón sin tener miedo. Impresionante cómo Dios va haciendo todo este cambio por medio de las plagas. Van aumentando en severidad. Se va viendo la inseguridad de Faraón como no tiene ninguna base en su autoridad y a la vez como la autoridad de Moisés se está estableciendo. ¿Tiene sentido hasta ahora? Dos observaciones más entonces. La primera, ¿dónde en estas dos plagas o en las plagas anteriores, dónde aparecen y hablan los dioses egipcios? Recuerden, hubo hechiceros que llegaron, pero que al principio pudieron duplicar los milagros y luego no pudieron, ni aparecen ahora. Pero los dioses, ¿dónde aparecen? No aparecen, porque son mudos, no hablan, no existen en realidad. Los dioses en que confiaban los egipcios nunca aparecen para intentar salvar a su pueblo. Nunca intentan poner freno a lo que hace Jehová Dios porque no son dioses. Son falsos, son mudos, son estatuas y nada más. Por eso no aparecen en estas plagas. Por esto no los mencionamos, porque no aparecen en la historia, porque son mudos y no existen. Qué impresionante es ver que solo hay un Dios que actúa, que habla, que hace todas las plagas, un Dios que está en control de todo. Esta es una de las observaciones principales para Israel y para nosotros. Los dioses de los egipcios no sirven. No hay ningún otro como Jehová Dios. Una segunda observación para cerrar. Mencionan otro grupo en estas plagas. Claro, no los dioses de los egipcios ni los hechiceros, pero aparece otro grupo. Lo vimos en unos versículos que vimos hace poco en el capítulo 10. Mírenlo otra vez en versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Fíjense bien. Y para que cuentes, ¿a quiénes? A tus hijos. ¿A quiénes más? A tus nietos. Las cosas que yo hice en Egipto. A los hijos y a los nietos. Sí, hemos visto a Faraón, sus siervos, los hechiceros, Moisés, Aarón. Es la primera vez que hablan de los hijos y los nietos de Israel. No la primera vez. La primera vez en las plagas. Leímos de ellos en el primer capítulo, ¿recuerdan? Vamos a volver al capítulo 1. En capítulo 1, versículo 16 y 17. Ahora empezando en 15 para tener un poco de trasfondo. En 1:15
Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, la otra Fua. Les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo. Si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Recuerdan de estos niños? Y luego Faraón cambió un poco lo que mandó. Lo dijo a todo el pueblo, capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a todo hijo preserven la vida. Y luego en capítulo 2, recuerden que hablaba de un bebé que estaba en peligro de ser echado al río. ¿Recuerdan el nombre de este bebé? Moisés. Ahora, no echaron a todos los hijos varones al río, porque sabemos que Moisés tiene un hermano mayor, Aarón. De esto aprendemos luego. Pero mientras pasa toda esta historia, casi no mencionan a los hijos, los nietos de Israel, hasta ahora en capítulo 10 y en versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Ahora hay hijos y hay nietos. ¿Por qué será importante? ¿Quiénes son estos hijos y nietos que van a aprender las cosas que Dios hizo en Egipto? Esta es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Recuerden lo que va a pasar en los próximos capítulos y libros en el Antiguo Testamento. ¿Qué va a pasar la generación de los compañeros de Moisés y Aarón? ¿Van a llegar a la tierra prometida? No, solo 2 de ellos en realidad, 2 jóvenes que ya no van a ser tan jóvenes cuando entran. Pero Josué y Caleb, ni Moisés va a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes van a entrar entonces? Estos hijos y nietos van a entrar. Son pequeños. Los pequeños no pueden aprender mucho, ¿verdad? ¿Qué necesitan saber estos pequeños? Las cosas que Jehová hizo en Egipto. Ellos tienen con intención a enseñar a los hijos y a los nietos, aunque entre ellos algunos no han nacido todavía, porque ellos van a entrar a la tierra prometida. Ellos van a ver cumplidas las promesas de Jehová Dios ante sus ojos. Y mientras tanto, Moisés y Aarón y todos los demás de su generación tienen que prepararlos para esto. Miren la importancia que tiene para Moisés. Siguiendo en capítulo 10, mire el versículo 8. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Lo leímos hace poco. El cual les dijo: anden, sirven a Jehová su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con ¿quiénes? Nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Está contradiciendo los mandatos de los faraones en capítulo 1. Ellos van a estar con nosotros. Tú, faraón, no vas a tener control de estos niños. Tú ya no puedes decir: echen los niños al río y que las hijas se queden. Nuestros hijos y nuestras hijas nos van a acompañar en este viaje para adorar a Jehová Dios. Fíjese, estas 2 parteras tenían temor de Dios y de Faraón.
de Dios porque no mataron a los niños, de Faraón por decir una media verdad para poder cubrir que no estaban matando a los niños. Ahora Moisés, el que nunca tenía facilidad de hablar, ahora puede decir directamente a la cara de Faraón, nuestros hijos y nuestras hijas nos van a acompañar para la tierra prometida o en este viaje. ¿Tiene sentido? Ven cómo ahora Moisés y se supone todo Israel, por la seguridad que les ha dado Jehová Dios, ahora puede apreciar más ese privilegio de criar a sus hijos, de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de poder decir que nos van a acompañar y van a escuchar de las maravillas igual como Dios nos ha mandado. ¿Tiene sentido? ¿Le parece impresionante esta responsabilidad? Amén. Amén. Pues, ¿qué está haciendo Dios acá? Está formando una nueva nación. No simplemente es rescatar a los de esta generación, Moisés y Aarón, está rescatando a generaciones, está formando una nación santa. Y miren cómo lo necesitan también en este capítulo 10. Miren el capítulo 10, versículo 24. Versículo 24. Está en la plaga de la oscuridad. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, vayan, sirven a Jehová. Solamente queden sus ovejas y sus vacas. Vayan también sus niños con ustedes. Faraón dice, muy bien, si quieren los niños, tomen los niños. Pero los animales se van a quedar acá en Egipto conmigo. Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Probablemente este versículo debe ser una pregunta. Sería traducida de esta manera. ¿Tú también nos darás sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Para decir, si no permites que nuestros animales vayan con nosotros, ¿quién va a proveer los sacrificios? ¿Tú, Faraón? ¿Tú nos vas a dar las vacas y los animales necesarios? Está poniendo en ridículo lo que propone Faraón. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir, en el sentido de adorar, a Jehová nuestro Dios. Fíjense cómo termina este versículo. No sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Y uno dirá, un momento, ¿pero no saben cómo adorar a Jehová Dios? Seguramente Abraham, Isaac y Jacob hicieron sacrificios. Ellos sabían cómo sacrificar y adorar a Dios. Pero ¿qué dice Moisés? Correctamente. No sabemos con qué hemos de servir a Jehová Dios hasta que lleguemos allá. ¿Hasta que lleguen a dónde? Al monte Sinaí. Es decir, el pueblo, todo el pueblo, no solo los niños, todo el pueblo necesita instrucción. No saben cómo adorar a su Dios. Por eso cuando llegan al monte Sinaí está todo el resto del libro de Éxodo, Levítico, Números, luego Deuteronomio, para enseñar a Israel cómo servir a su Dios. Ellos no sabían estas cosas. Simplemente llegaban para decir, en cierto sentido, muy bien, Dios, aquí estamos. ¿Cómo te adoramos? Invita a Moisés a subir al monte Sinaí y le enseña
por un mes y más cómo adorarlo correctamente. Dios está formando una nación basada en la adoración, en cómo adorarle correctamente. Dios, pues, claro, los va a redimir, pero el fin de todo no es la redención. La redención, sí, claro, va a ser llamativa, maravillosa, pero es la redención para un propósito. La redención para un fin. ¿Para qué fin? Para aprender cómo adorar a Jehová Dios. Es por eso que los ha redimido de la esclavitud, para reunir y formar un pueblo santo, un pueblo que se identifica con adorarlo a Él, un pueblo que está ansioso de tener comunión con su Dios correctamente. ¿Tiene sentido? Y esto va a ser para esta generación, para los hijos, para los nietos también. Impresionante todo lo que encontramos acá en el libro de Éxodo. Pero ¿habrá algo parecido para nosotros los cristianos hoy en día? Oh, sí. ¿En dónde? Pues lo vamos a ver en la carta a Tito. Ahora vamos a cerrar el sermón. Bueno, cuando dije antes que vamos a cerrar el sermón, refería al último punto, solo que no sabía que el punto se iba a extender a ser tan largo. Pero vamos a la carta de Tito para ver que este plan de Dios para una nueva nación, para un nuevo pueblo, incluye a nosotros, los cristianos. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11, un pasaje que vimos hace algunos domingos, pero esta vez lo vamos a ver de acuerdo con esta formación de un nuevo pueblo. Tito 2:11, todos lo han encontrado, ¿verdad? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado, podemos decir con el vocabulario de Éxodo, para redención, no solo de Israel, sino de todos los hombres. Enseñándonos que, primero, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Además de renunciar a la impiedad, las cosas contra Dios y los deseos mundanos, ¿qué hacemos? Vivamos en este siglo, en este tiempo, en esta comunidad, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Y miramos hacia el futuro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esperamos la segunda venida de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se dio Cristo a sí mismo por nosotros? Murió en la cruz en nuestro lugar, correcto. Quien se dio a sí mismo por nosotros para, ahora viene el propósito, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué otra parte de su propósito hay? Purificar. Purificar para sí mismo. Fíjense en la comunión que el Señor Cristo Jesús quiere que tengamos con Él. Purificar para sí, ¿qué? Un pueblo propio. Un pueblo de Él. Un pueblo identificado con Él. Ven, igual como Dios en estas últimas plagas en Egipto está demostrando que está formando una nueva nación para adorarlo, para conocerlo, para enseñar cómo andar en comunión con Él a sus hijos y a sus nietos. Lo mismo hace Cristo con nosotros. Dio su vida en la cruz para redimirnos, para que no siguiéramos todas las perdiciones de este mundo, sino en cambio para que fuéramos un pueblo diferente, un pueblo para sí,
un pueblo dedicado para Él, celoso de buenas obras, que buscamos, anhelamos demostrar cosas que van a glorificar al Señor, bendiciones a los otros, la forma de poder levantar y hacer construir a los otros, edificar a los otros para que Cristo sea glorificado. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, dice Pablo a Tito. Si esta es la visión completa, Dios está formando una nación, no solo de Israel en Éxodo, sino ¿de quiénes? De todos los hombres, de todas las naciones, de todos nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús. Nos está formando en un pueblo para sí, porque anhela andar en comunión con nosotros. ¡Qué privilegio nos da! ¿A quiénes tenemos que enseñar esto? O aún a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que acepten al Señor Cristo Jesús como su único Señor y Salvador y sean incorporados en este pueblo propio del Señor Cristo Jesús, para ser celosos en buenas obras, para glorificarlo a Él. Impresionante. ¿Cómo lo hacemos? Wow, les voy a dar una idea. Tenemos un estudio entre semana que se llama La crianza de los hijos, que estamos por iniciar pronto. Varios de ustedes se han inscrito. De hecho, si se han inscrito, sus carpetas están en la mesa de la entrada, que puede tomar una de estas. Lo vamos a repasar en Zoom de forma electrónica. Y lo que enseñamos en este curso es precisamente esto: cómo comunicar el Evangelio a nuestros hijos. No solo en sesiones formales de decir, hijo, vamos a leer este párrafo de la Biblia juntos, sino especialmente en las cosas de todos los días. Recuerdo bien uno de los capítulos que vamos a repasar, que habla de una mamá que está apurada para preparar la cena, porque tiene unos invitados que le van a visitar. ¿Y dónde están sus hijos adolescentes? Están en otro cuarto jugando a videojuegos. Ella necesita ayuda. Los hijos ni se dan cuenta. Lo maravilloso, si uno es celoso de buenas obras, ¿qué deben hacer esos hijos? Deben poner de lado los videojuegos para decir, mamá, necesitas ayuda, y salir y ayudarle a preparar la cena. ¿Hay adolescentes que hacen esto? Ay, sí, supongo. Normalmente no los veo. No he tenido contacto con ellos. Entonces, ¿qué hace la mamá? Está bajo presión para preparar la cena. Se le ocurre una opción, que es entrar al cuarto, empezar a gritarles y decirles que si no dejen este juego, que no van a poder jugar por el próximo mes, que amenazarles, gritarles hasta que vienen para ayudarles. Esta es una opción. ¿Sería la recomendada? No, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, según Santiago capítulo 1, 19. Entonces, esta no es la opción. Entonces, debe callarse nada más. No decir nada. ¿Qué se hace en esa situación? Inscríbanse al estudio y pues vamos a ver cómo el Evangelio aplica en un sinnúmero de situaciones como estas. ¿Se aplica el Evangelio? Sí, aplica el Evangelio aún en situaciones como estas. Así es el estilo del estudio, de poder ver las cosas difíciles de la diaria vivir, de criar a los hijos y de preguntar con la Biblia abierta a decir, Señor, ¿qué hago en esta situación?
Y también tenemos otro estudio, el estudio del libro de Job. Job es un libro maravilloso. Todos los libros de la Biblia son maravillosos. Esta es una maravilla especial de ver cómo enfrenta un hombre el sufrimiento, un sufrimiento más allá de lo que nosotros podemos concebir probablemente en su relación con Dios, sin el apoyo de sus amigos, que le critican en vez de ayudarle. Y de ver cómo Job, no solo cómo Job lucha con esto, sino cómo Jehová Dios responde a las preocupaciones de Job, es algo digno de examinar en detalle. Entonces tenemos estos dos estudios a que se pueden inscribir. Muchos de ustedes ya están inscritos. Si usted no ha sido incluido en uno de los grupos de WhatsApp, por favor envíenme un texto si desean participar. Deseo participar en el estudio de la crianza de los hijos o del estudio de Job, los dos estudios. También puede ser para personas que nos siguen en Facebook. Si quieren, pues, participar en estos estudios. Queremos hacer que la palabra de Dios sea accesible a las personas que desean leer y estudiarlo. Este es nuestro propósito. Entonces, si no están incluidos, por favor, pónganse en contacto conmigo. Y se ha acabado el sermón, creo. Padre Celestial, gracias por haber instruido a Moisés y a Israel todo lo que necesitan hacer para adorarte en santidad. Gracias por permitirnos la oportunidad juntos como el nuevo pueblo en Cristo Jesús a poder estudiar no solo este tema, sino también de poder ver tu libro de Job, inspirado por tu Espíritu Santo, de poder ver cómo tu palabra se aplica a algo que a veces nos da tanta frustración. Gracias, Padre Celestial, por estas oportunidades de conocerte a ti mejor, de poder ser cada día más un pueblo nuevo, santo, celoso de buenas obras en tu Hijo Jesús. Gracias por habernos redimido para este propósito. Por favor, Padre Celestial, llénanos en tu Espíritu Santo cada vez que abrimos tu palabra para conocerte mejor. Gracias de nuevo por estas oportunidades y pedimos, Padre, que nos sigas formando a todos juntos como iglesia a la imagen de tu Hijo Jesús, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén.